Esta es una de las charlas que pertenece al grupo de charlas a propósito de la formación y profesionalización de traductores y está consagrada justamente a la maestría en traducción del Colegio de México, que sustituye al programa desde 2004, que era el primer programa de formación para traductores, el PFT, y que tiene tres ramas principales de orientación, que es la traductología, la terminología y la investigación en general, en traducción. Entonces, quiero presentar a Daniel Zaslavsky, que es licenciada en Letras Rusas, maestra y doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de París 8, traductora e intérprete, profesora investigadora del Colegio de México desde 1992 y coordinadora de la maestría en traducción del Colmex desde 2004, con varias publicaciones en el campo del análisis del discurso y la traducción, y muchas traducciones del ruso al francés, del francés al español y del español al francés. A Verónica Cuevas también, que es egresada de la segunda generación de la maestría con una tesis sobre la traducción de publicidad femenina, doctoranda en lingüística hispánica del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, traductora y editora del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, yo, que también pertenecía a ese programa, en una tercera generación, tercera generación, y soy también traductora independiente y ahora parte del Círculo de Traductores. Entonces, cedo la palabra a Daniel Zaslavsky. No, pues que hablen ustedes primero. ¿No? Sin anestesia de ningún tipo. ¿Sí se oye? Sí se oye. Bueno, pues yo soy Verónica Cuevas, como dijo Nayeli, yo estuve en la segunda generación de la maestría, que antes era el programa de formación de traductores y se convirtió en maestría. Bueno, pues lo que la maestría representó para mí es muy importante porque, bueno, para empezar me abrió muchos caminos hacia otras disciplinas. Yo tenía una formación en literatura y lingüística, ¿no? Estudié letras hispánicas en la UNAM y como que con la maestría terminé de definirme un poco más hacia la lingüística y hacia el análisis de discurso. Y bueno, a mí lo que me parece más importante de una maestría como la maestría en traducción es su multidisciplinariedad, si es que tal palabra existe, o pues esta capacidad de reunir a todas estas disciplinas relacionadas con el lenguaje, con la literatura, con la creación, alrededor de un eje conductor que es la traducción, y que, bueno, creo que no podría ser de otra manera, puesto que la traducción siempre es una operación, es una actividad que tiene que ver con muchas disciplinas, ¿no? Entonces, no podría ser de otra manera, pero la maestría creo que le da un enfoque muy, muy claro en ese sentido de conjuntar todas las herramientas posibles de la literatura, de la lingüística, sobre todo de los estudios culturales, para poder perfilar investigadores, para poder también dar como muchas herramientas para los traductores, que ya lo son, porque la mayoría de los compañeros que entran a la maestría ya tienen alguna experiencia, ¿no?, en el campo de la traducción. Y pues como espacio de reflexión sobre la actividad traductológica me parece muy rica y muy, muy importante. No sé si voy bien. Pues yo propongo que hablemos así un poquito cuando tengamos algo que decir, ¿no? Primero, habla tú de esta tercera generación de la que ya después hablo yo y nos completamos, no sé cómo vean ustedes o sea, es difícil porque si hablo con una le tengo que dar la espalda a la otra, pero a ver, habla tú. Yo pienso que la primera pregunta sería, ¿qué tanto una formación en traducción te vuelve mejor traductor? Y pues es como algo muy difícil de resolver, porque tiene que ver con la práctica, pero la reflexión a propósito de la labor y todo lo que implica el trabajo de traducción mueve de lugar esa práctica personal que cada uno tiene. Entonces, sí, mi primer acercamiento con la maestría fue un poco ignorantemente hacia el oficio,
y lo que descubrí es realmente el oficio, porque finalmente uno se da cuenta de que no es como, que la traducción no es algo como un tubo que traslada una cosa de un lado para otro, ¿no? Sino finalmente un filtro que tiene que ver con todo un contexto, con una forma de ver el mundo y con una serie de cosas que uno de pronto no es consciente que se ponen en juego. Y sí, una formación te hace ver todas esas implicaciones. Yo sería, digamos, lo primero que recomendaría. La práctica es lo que hace el oficio, pero la formación lo pule siempre. Pues eso sería yo tal vez lo primero que diría. Bueno, esperemos que haya un segundo y un tercero. Bueno, pues yo no sé lo que… Primero me da mucho gusto compartir este espacio con dos alumnas muy queridas, que lo tengo que decir en voz alta, de dos generaciones distintas, porque en cada generación aprendimos cosas nosotros. Y tercero, y en segundo lugar, quiero disculpar a Lili Atala, pero hoy se daba en el Colegio de México el premio Alfonso Reyes, y era a las 6, y iba a venir un investigador español, Francisco Rico, a quien le van a dar el premio, y yo sentí que Lili tenía muchas ganas de quedarse. O sea, el colegio está un poquito lejos, o sea… pero con Verónica venimos del colegio, que ¿a qué hora salimos? Como a las 3:15, y llegamos aquí muy bien a las 4:15, comimos muy bien, agradezco, el centro es muy rico. Bueno, entonces disculpé a Lili, agradecí a Nayeli, a Verónica, de compartir este espacio, agradezco al Centro Cultural España, el espacio, agradezco a Lucrecia, la invitación también. Lucrecia fue alumna del colegio del PFT hace como 2000 años, más o menos, 98-2000, ¿no? Y ya estaba yo allí, y ella ya, y seguimos aquí las dos, o sea, como que hay trayectorias que mal que bien se van compaginando, reencontrando en un momento dado. Bueno, Nacheli dijo, ambas dijeron cosas creo que muy importantes para nosotros cuando armamos la maestría. Armamos la maestría por una razón en un principio que puede parecer una razón poco noble, digamos. El diplomado, que tenía 30 años en el colegio, que fue el primer diplomado del que habló Nayeli, el primer diplomado en formación de traductores literarios en el país. Que era un diplomado que se cursaba en 2 años, que lo único que se exigía a los que ingresaban es obviamente tener un poquito de habilidades como traductores, ser inteligentes, a veces ser brillantes, pero nada más les pedíamos 4 semestres universitarios. Este programa para la formación de traductores funcionó, me acuerdo, durante los 30 años casi que lo conocí, con un promedio de 25 gentes, de medio tiempo, o sea, y sí se formaban a traductores, pero igual en el PFT se daban un montón de materias anexas, creyendo que eran muy útiles para la formación del traductor. Regreso sobre este punto después. El diplomado en tanto tal, el colegio no se podía permitir con los tiempos de hoy y una cosa horrenda que se llama CONACYT, que es, o sea, realmente es un poquito el controlador de todo lo que se hace en la academia, pues no podía permitirse el colegio ya tener una cosa que no daba título. Lo único que se daba al cabo de 2 años de estudio, que todos cursamos, pues yo cursé el PFT en el 78, Lucre en el 98, más o menos. Entonces, fue un lugar el PFT fue un lugar, creo que
todos recordamos con mucho cariño, pero pues salíamos con un papel del colegio, siquiera de la SEP, que decía diploma del diplomado del programa para la formación de traductores, el Colegio de México, punto. Entonces esto ya no era pues muy canjeable en muchos ámbitos. Si me preguntan si formábamos mejores traductores ahora, si formamos ahora mejores traductores que en aquel entonces, pues yo les diría que no sé. Pero sí formamos a investigadores, eso sí, pero a mejores traductores no estoy segura, ¿no? Ya se formaban en aquel entonces a traductores y bastante bien. Entonces, pues de repente al programa le pusieron la soga al cuello y les dijeron o te conviertes en maestría o no, pero entonces allí, al convertirnos en maestría, nos volvimos absolutamente dependientes del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios al que pertenecemos. Es la única maestría que se, como tal, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del CEL. Y pues todas las decisiones que se tomaron, que se toman y se siguen tomando en cuanto a programa, en cuanto a selección, en cuanto a temas de tesis, y tienen que pasar por la Junta de Profesores del CEL. Entonces no es cualquier cosa, a veces es un poquito pesado y a veces al contrario es muy protector, porque sentimos que tenemos una especie de familia que nos protege allí atrás. Bueno, cuando se armó la maestría, y es lo mismo yo no sé qué opina Georgian, pero es lo mismo en todos los programas que forman a traductores, que sean maestrías, doctorados o diplomados. ¿Qué se hace? ¿Qué clases vamos a dar? Aparte de las de traducción. ¿Sirve la lingüística para traducir? La lingüística sirve para todo. Pues hay un montón de excelentes traductores que nunca hicieron lingüística en su vida, pero sí saben lo que es un verbo y lo que es un nombre y lo que es un objeto y lo que es… Tienen una idea mínima de la estructura sintáctica, pero si no saben lo que es una bilabial, pues no pasa nada. Y si no saben lo que es un deíctico, los pobres en el PFT sufrieron con las teorías de la enunciación, y se burlaban mucho, pero bueno, es lo que yo enseñaba. Entonces, no por eso vas a ser peor o mejor traductor, todo depende de lo que entendemos por ayuda. Yo creo que todas esas materias que confirman la multidisciplinaridad de la traducción, que tú te pones a traducir un texto y lo que sea, tienes que empezar a investigar en varios campos, pero te permite sobre todo entender cómo funcionan las dos lenguas con las que tratas, entonces no está tan mal. Daño no hace. De estudiar lingüística, de estudiar literatura, de estudiar, de comparar textos, de mirar sencillamente los textos que tenemos debajo de los ojos, creo que no hace ningún daño. Para la formación de traductores, yo diría, retomando un poquito lo que dice Nayeli, sirve, y a veces no siempre sirve, y sirve mucho más la práctica. Una práctica escolarizada sirve ¿en qué sentido? Es que jamás en la vida vas a tener 15 días para trabajar un texto que mide 10 líneas, que es más o menos lo que hacemos en la escuela. Le buscamos, le entramos a ver cómo podemos, lo discutimos en clase, pues es un lujo que después uno ya nunca tiene en la vida. Uno porque piden los textos para ayer. Entonces, pues yo reconozco que esta formación de los textos para ayer, pues en el colegio no es una formación que damos, que eso es una de nuestras grandes, creo, carencias. No formamos a la traducción que permite vivir. Formamos a la traducción en humanidades y a la traducción literaria. Seguimos, porque heredamos además
de 30 años de PFT y estamos en una estructura y en un centro, en una institución, digamos, que es una institución que hace humanidades, pues no hacemos cosas, no se hacen cosas comerciales en el colegio, entonces pues sería muy difícil tener gente que nos ayudara para la traducción, qué sé yo, para la traducción de laboratorios, por ejemplo, no tenemos a la mano gente que nos podría echar la mano. Bueno, siento que estoy hablando un poquito así, pero seguimos, así es mi estilo, hablo así un poquito. Entonces, ¿qué hacemos en la maestría? Pues dijimos, vamos a hacer cosas con la gente de la que disponemos en el colegio. Tenemos gramáticos y gente que sabe del español, pues hagamos un buen curso de español. De gramática del español, porque pues ustedes bien saben que muchas veces las traducciones, pues cuando uno ve traducciones, o sea, uno se pone a llorar a veces del español que muestran, o sea, que deja ver, entonces hay una mala formación inicial en el país en gramática y bueno, entonces hacemos gramática y todo el mundo está muy feliz, incluso a Verónica le permitió seguir en doctorado en gramática histórica. ¿Qué más hacemos? Hacemos análisis de textos literarios en el primer semestre. Hacemos prácticas de traducción, por supuesto. Tratemos de ver del lado de técnicas de investigación qué pasa cuando uno empieza a investigar en traducción. Todo hacemos en el primer semestre, es un poquito de una especie de nivelación para poner todo el mundo un poquito a nivel con conocimiento cultural, literario, sintáctico en español. Obviamente lo que no les dije, que es muy importante, para entrar a la maestría, pues es bastante difícil, porque hay que pasar 3 exámenes, hay un filtro muy fuerte, la selección es muy fuerte, disponemos todavía de pocas becas, porque sí hay una beca, chiquita pero bueno, entonces hay que pasar 3 filtros. Primer filtro, el expediente, cualquiera con licenciatura, no importa de qué tipo, puede entrar. Cualquiera que dice que habla bien 2 lenguas y que muestra, puede entrar. Cualquiera que escriba una carta de motivación más o menos decente puede entrar. Pero tiene que pasar los exámenes segunda etapa de la… Y después, supongamos, hay 50, hoy en día tenemos 50 candidatos. Pasan el examen 40, porque hay 10 que no juntan los papeles que se piden en la convocatoria. 40 presentan el examen, 25 lo pasan, o sea, tienen la calificación. Después tienen que entrevistarse la gente con 2 profesores del centro para ver si realmente va a aguantar el ritmo del colegio, bla, bla. Entonces sí es difícil entrar. Bueno, entonces se supone que la lengua de traducción, y entre los exámenes hay un examen de traducción para saber si la gente sabe o no tiene idea de lo que implica la traducción. No les miento, hay chicos que nos llegan de la carrera de idiomas de la Universidad de Aguascalientes, por darles un ejemplo. Hay un chico que tenía su tesis de licenciatura de idiomas en inglés sobre tal problema gramatical, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba y menos mal, hizo una traducción, no había ni un solo signo de puntuación, más o menos. Pues este chico ni entró, o sea, ni pasó a entrevistas, porque son cosas que son demasiado difíciles de corregir, no hay tiempo, pues. Entonces, bueno, primer semestre es para poder poner más o menos a nivel gente que ya tiene cierto nivel, ¿no? Retomo la idea anterior. Segundo semestre ya entramos con teorías de la traducción, gramática contrastiva, terminología, crítica de traducciones y prácticas de traducción 2.
Cuando Vero y Nacheli cursaron, los 3 semestres estaban cargadísimos de clases. Había 5 materias y en la maestría es presencial, se pasa lista, yo nunca, pero hay profesores que sí lo hacen. Se exige presencia cotidiana, bibliotecas, una cantidad de lectura fuerte. Los estudiantes sí estudian, sí, y tienen que entregar trabajos cada semestre, como en cualquier escuela, o sea, eso no es. Nada más que el ritmo a veces, no sé cómo lo sintieron ustedes, pero el segundo semestre era muy pesado y el tercero también. Como tenemos por encima de la cabeza este dictador que se llama CONACYT, y que nuestra maestría es una maestría que se cursa en 2 años y que se acaba con una tesis. A fuerza, no es una maestría profesional, sino una maestría de investigación. Decidimos por primera vez con esta generación poner en el tercer semestre materias opcionales. Es decir, si un estudiante se interesa por la terminología y va a hacer la tesis en terminología, ya sabe que va a hacer la tesis en terminología, no está obligado a seguir las clases de prácticas de traducción ni las de análisis de discurso que suelo dar. Bueno, si un estudiante opta por hacer una tesis de traducción y análisis del discurso, va al curso de análisis del discurso, pero no está obligado a tomar terminología. Si un estudiante quiere traducir, porque hay un elemento muy importante, cuando hablo de Nayeli, de las posibilidades escapatorias de la maestría, hay 3 grandes vertientes finalmente que son terminología, traductología y análisis del discurso y una traducción anotada y comentada. Entonces, los que quieren hacer de su tesis una traducción, pues van obviamente y a fuerza a prácticas de traducción. Pueden no ir a las otras materias, y los que quieren ir a las otras materias pueden, pero son 3 obligatorias según lo que la gente quiere hacer. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Y si no se dan cuenta me preguntan, porque a lo mejor estoy olvidando lo más importante. Si bien somos una maestría que obviamente formamos a traductores, pero la maestría, el rumbo que está tomando es un poquito más bien el de Translation Studies, o sea, más bien es un rumbo de investigación en traducción. Maestrías profesionalizantes va a haber cada vez más en el país y las va a haber y las hay muy buenas. El CEL está a punto de abrir una maestría, Georgiana abrió una maestría en la Anáhuac, es que nos conocemos también en el medio y afortunadamente nos llevamos bastante bien. Hay una maestría profesional, bueno, una especie de especialidad profesionalizante en Tijuana, hay una hay una maestría profesionalizante en Guadalajara. La diferencia entre profesionalizante y de investigación, la profesionalizante puede acabar sin tesis. Generalmente se cursa en 1 año, se puede cursar en 2 años, pero generalmente en 1 año. Puede haber una maestría en la que la única lengua extranjera solicitada y practicada en traducción sea el inglés, por ejemplo. En el norte hacen inglés, español, español, inglés, en los 2 lados. O sea, me pidieron evaluar una maestría recientemente. Nosotros trabajamos con francés-inglés, siempre, y esta generación hubo una demanda suficiente en italiano, abrimos un grupo de italiano, tenemos a un excelente maestro de prácticas, un maestro traductor del italiano magnífico, bueno, o sea, al que invitamos a trabajar. Entonces, cuando les digo, sí,
formamos a traductores. Nuestros alumnos que salen con una tesis comentada, anotada, pues esperamos que sigan traduciendo bien. Pero sobre todo, y creo que es la especificidad del colegio, estamos formando a investigadores en traducción. Entonces, pues si quieren traje un poquito los títulos de las tesis que se defendieron para que tengan una idea. Si les interesa les puedo leer todas las tesis para que vean los títulos. Tesis que se pueden hacer en literatura. Nacheli hizo una tesis analizando las traducciones de un autor haitiano, Jacques-Stéphane Alexis. Vero trabajó el discurso publicitario traducido. Hay otros, la generación que acaba de salir, una trabajó sobre Alfonso Reyes, traductor de Chesterton, otra sobre Balbino Dávalos. O sea, sí hay como que cierta tendencia cuando se trabaja literatura, la literatura en español, pero lo que les puedo asegurar es, estamos produciendo un conocimiento que no había en el país. Cuando uno empieza a trabajar y pone el foco sobre el objeto traducido, comparando traducciones, haciendo una historia de las traducciones. Hay una colega muy amiga de Georgian también, que desde que la maestría existe nos viene a dar un curso en historia de la traducción, que ha hecho una magnífica historia de la traducción en México entre el siglo XVI y XVIII, que no fue cualquier cosa. Entonces, estamos produciendo conocimientos sobre la cultura de México, sencillamente. Cuando hay varias traducciones, comparar traducciones es la cosa más rica que hay. No buscando cuál es la mejor o la peor traducción, no es nuestro problema. Cuando uno trabaja con las traducciones que hicieron los demás, trata de entender por qué tradujeron así, y si tradujeron mal, por qué tradujeron mal. Pero no es lo que nos interesa mucho. Entonces yo creo que, pues al contrario de otras, y creo que va a haber cada vez más maestrías, no veo que la traducción esté en mala postura. Creo que el trabajo que está haciendo el Círculo de Traductores es maravilloso, porque tienen una labor de difusión extraordinaria. Pero maestrías de investigación creo que ya nos podemos permitir. De producir conocimiento acerca de la traducción. Y no les miento, se produce mucho. Les voy a leer algunos títulos para que, ¿quieren o no quieren? Ah, bueno. Para que tengan idea de lo que se ha traducido, porque sí da una buena, creo que Lupe la subió a la página del Círculo. ¿O ya están, ya las vieron? No, es una página que nadie ve. Lucrecia. Bueno, entonces, la primera, nos tenía que acompañar hoy una tocaya de aquí de Nayeli, que fue la primera maestra de la primera generación en traducción del colegio, que es Nayeli Castro Ramírez, que fue alumna mía, hizo una magnífica tesis de maestría sobre Jacques Derrida traductor, Jacques Derrida traducido entre la filosofía y la literatura. O sea, tuve la suerte de dirigir esta tesis, porque ella me enseñó muchísimo. Bueno, la mandamos a Ottawa a doctorarse, regresó, hizo un postdoc con nosotros y como estaba contestando varias ofertas de trabajo, porque en el colegio nos vimos un poquito lentos, pues ya se nos fue a Boston. O sea, ya la contrataron en la University of Massachusetts, at Boston, en la UMass. Bueno, se acaba de ir Nayeli. Fue la primera maestra de la historia de la maestría. Cumplió, cuando se fue a Ottawa,
en la Universidad de Ottawa se portó tan bien el doctorado, y con beca de CONACYT y a los 4 años, también, en Ottawa casi no la querían dejar salir. Entonces, como que los estudiantes de la maestría no hacen mal papel afuera. Otra estudiante, la segunda, hizo una tesis que se llamaba La traducción de los títulos de los editoriales de Le Monde Diplomatique, en las ediciones españoles, argentina e inglesa, Tania Hernández. Esa se está doctorando hoy en día en Manchester con Mona Becker. Entonces, también CONACYT dio la beca. Bueno, otra de esta primera generación, la terminología traductológica desde una perspectiva sociocognitiva, Virgilia, que estaba a punto también de decir que viniera, pero está en Metepec, está un poquito complicado, que Georgian también conoce, que magnífica persona, alumna, investigadora, y ella, para que vean, tiene su changarrito de traducción, ella vive de la traducción y de la traducción no literaria, y fue una magnífica alumna en todas las materias también que no fueron, en todas las materias literarias y no literarias, o sea, se puede. Otra chica tradujo Joaquim du Bellay y Michel Lalonde, La fidelidad a una lengua, traducción comentada de Défense e ilustración de la langue québécoise, también estamos trabajando con la gente de Quebec. Otra hizo una tesis que le tomó 4 años magnífica sobre la traducción comentada es Tragical History of Dr. Faustus, texto del siglo XVI, se tardó 4 años, magnífica tesis, pero se tardó 4 años. Bueno, ¿qué más? Otra que hizo una tesis en terminología que se llama La presencia del francés en la terminología gastronómica del español de México. Esa fue una tesis divertida. Una tradujo un texto de Madagascar de Jean-Luc Rajarimanana, un texto no traducido. Una compañera francesa que vino a la maestría también 2 años con una beca de relaciones, tradujo un texto de muy amiga nuestra, de Verónica y Milla, muy amiga de Verónica sobre todo, pero se convirtió en amiga también Milla. Tradujo La fiesta brava de José Emilio Pacheco al francés, también se puede. Otra trabajó sobre Borges. Vero hizo una magnífica tesis que se llama Lujo, salud y traducción, estrategias argumentativas en la traducción de la publicidad dirigida a las mujeres. También nos divertimos mucho. Otro hizo un estudio comparativo de las 3 traducciones al español de un texto de Freud de 1911. Analizó la traducción al español, las 2 traducciones de The God of Small Things, M. Valks, vaivén entre la extrañeza y la familiaridad. A esa la acabamos de mandar a Ottawa también, con beca de CONACYT. Nachel hizo una tesis también muy linda sobre la polifonía en L'Espace Nasciment de Jacques Alexis. De la última generación tenemos una serie de tesis muy impactantes: traducciones y representaciones sociales, el tratamiento de la opinión extranjera en la prensa hispanoamericana en torno al ataque de las Torres Gemelas en 2000, el 11 de septiembre. Otra magnífica, esta alumna colombiana que se regresó a Colombia inmediatamente después de defender la tesis. Otra, el lector Duar en 2 traducciones de The Jungle Books de Rudyard Kipling, también se regresó a Colombia. Otra tesis, visión de traductor, visión de crítico, Luis Cernuda y la poesía del siglo XIX. Bueno, otra tesis, variación terminológica de plantas de consumo en diferentes países de habla hispana. O sea, hay cancha. Y la última, que también fue una tesis muy bonita, las traducciones de Balbino Dávalos
en la revista Moderna, a principios del siglo XX, y quedan, no tengo aquí el tercer papelito, pero sí había 3 papeles. Hay otra tesis sobre Alfonso Reyes traductor, y hay otra más sobre, que es más de terminología, pero es entre terminología y discurso político, sobre la traducción de los nombres propios, por ejemplo, en Naciones Unidas. O sea, cuando veo todo esto, y Lucreza las subió todas, creo, en la página web, creo que nos muestra el abanico de posibilidad de trabajo. De trabajo en el sentido de reflexión y de producción de conocimiento. Hay mucho que hacer en México, no hay investigación en traducción, no es para echarnos flores a nosotros, pero estamos, creo, no sé, Georgiana, qué opinas, pero creo que estamos produciendo trabajos muy pioneros. Con Georgiana hemos compartido mesas en varios congresos, bueno, ya tengo trabajo. Creo que obviamente esto reduce el mercado de trabajo en la medida en que no hay tantos lugares para trabajar para los investigadores, pero por ejemplo, 2 alumnas nuestras, y 3, Verónica que está postulando también, Marta Celis, Socorro Soberón, están dando clases ya de práctica de traducción en la nueva, en el diplomado del CEDE, que pronto, que no sé cuándo se va a convertir en más. O sea, va a haber trabajo en la carrera, pero también los que quieren salir al mercado también lo hacen y lo pueden hacer, o sea, pero abrir esta posibilidad de entrar a este mercado institucional de la academia para producir investigación, ¿para qué sirve? Pueden decir, pues para qué sirve el conocimiento, o sea, porque si no es para uno, o sea, arrojamos luz sobre ciertos fenómenos culturales y sociales del país, les prometo. Cuando ustedes ven las tesis, pues sí es muy impresionante, y los artículos que escribimos después, o sea, sí arrojan luz. Entonces, ¿qué más quieren saber? Les traje unas fotocopias porque ya no teníamos casi, pero el folleto, está a punto de salir la nueva convocatoria, pero el folleto de la generación que acaba de terminar estaba muy bonito. Entonces, si quieren, pues les trajimos algunos folletos para que tengan idea de cómo va, que está lleno de errores, pero así está, y no va a salir ya sin errores. Pero les traje, entonces ahora pues mejor contesto las preguntas. O hay otra, se me olvidé cosas importantes. Pues creo que no. Sobre la interdisciplinariedad, porque sí es un punto fundamental que tocó ahí Verónica. Verónica pasó de la maestría, o sea, se interesó en el análisis del discurso, ya tenía muy buena formación en letras hispánicas, historia de la lengua un poquito, pero pasó directamente al doctorado del CEDE. Porque no tenemos en México doctorados en traducción todavía. Estamos luchando para que haya, pero pues allí pues hay que luchar todos juntos porque si no, no se va a poder jamás. Pero obviamente la investigación en traducción no se puede llevar a cabo sola sin ayuda de la lingüística, de las teorías del discurso, de la literatura, de la sociología, de la historia. No está mal ser pluridisciplinario, no está mal, o sea, y finalmente todas las ciencias sociales lo son. Todas las fronteras entre una disciplina y otra, no. Lo que estamos haciendo, y se lo estamos demostrando a la gente que nos invita a trabajar con ellos. Les doy un ejemplo concreto, por decirles algo. No sé, me interesé hace algunos años por
las traducciones al español de la Declaración de Independencia norteamericana, fines del siglo XVIII. Yo no soy anglicista de formación, o sea, leo inglés como muchos aquí de nosotros. Tengo un inglés límite para poder intervenir, pero pues no tengo tan buen inglés como el francés y antaño el ruso, pero ya no tampoco. Bueno, pero tengo suficiente inglés para poder analizar. Y no sé, empecé como no entendía nada al siglo XVIII ni al siglo XIX en México, pero nada. Bueno, nada la independencia. Entré en el siglo XIX en México. Empecé a hablar en lo hondo y lo profundo sin entender nada. Y empecé a tocar puertas con los historiadores. Dime por qué se tradujo la declaración en México en 1821, cuando en Venezuela se tradujo en 1811, en Colombia en 1811. Y empecé a hablar con los historiadores. No soy historiadora de la traducción. Pues total, me invitan a participar en un libro sobre las independencias. Yo con un artículo sobre la traducción de la Declaración de Independencia. Y me dicen, me encantó porque pues les gustó mucho el artículo, la manera de trabajar. Yo trabajo en análisis del discurso, o sea, como que de repente los historiadores hablan de la traducción pero no ven adentro de los textos. Entonces, les gustó, bueno. Y me dice, Daniel, estoy segura de que te equivocas. Hay una traducción anterior a 1811, seguro, la traducción de independencia, digo, la declaración es de 1766 o algo así, 30 años después, la primera traducción en americana, hispanoamericana. Y me dicen, pues compañeros, les estoy preguntando, pidiendo a ustedes que me investiguen el dato. 6 meses después todavía no me han encontrado. Estoy seguro. Bueno, pues dame datos. Total, pues tuvieron que aceptar el dato que uno que no viene de la historia les proporcionaba vía la traducción. ¿Me entiendes? Entonces, para los historiadores, la traducción es traducir. Sí, está bien. Si no traduces, mejor no hablar de traducción. Eso está clarísimo. Uno que no traduce, mejor no habla de traducción porque no sabe por dónde pasa. Pero la gente no se da cuenta, y por eso defiendo a la maestría capa y espada, porque sí es relativamente frágil. A ver, ¿ustedes qué hacen en la maestría? En el colegio a todos ustedes les preguntaban qué hacían en la maestría. Una maestría de traducción, ¿no? Y siguen, ¿qué hacen? Ay, de repente nos escuchan hablar. Ay, caray, pues esto no lo hubiéramos pensado. Entonces, la maestría del colegio es un poco para tratar de, no de sacar, de complementar el aspecto primeramente profesional de la traducción. Puede haber investigación y de la buena en Translation Studies, llamados en español traductología también. Hay, qué sé yo, ¿qué quiere? 50,000 títulos en traducción hoy en día en el mundo entero. Es enorme la cantidad de cosas que se han publicado. No sé si, repito, no sé si les va a ayudar a traducir. No sé. Puede ser. Nayeli dice que sí. Tú que ya traducías, ¿qué dices? Pues sí, yo digo que sí también. Porque pues el traductor es alguien tan proteico, ¿no? En el sentido de que escucha muchas cosas diferentes y presta su voz a tantas cosas diferentes que lo que se le pega le sirve, ¿no? Y lo que se le pega en la maestría es lingüística y literatura y creación, y yo creo que eso no le puede sobrar a nadie. Pero sí es cierto que no se necesita, o sea, que alguien que no pasa por la maestría, no por eso no es un buen traductor, ¿no? O sea, Tomás Segovia nunca pasó por una escuela de traducción. Y finalmente, y retomo ahí un fragmento de Lucrecia en un texto que ella publicó hace tiempito ya, creo, no va ahí,
no va ahí. La profesionalización va por ahí. La profesionalización de la traducción en el mundo es reciente y en México es más reciente aún. Hasta los años, ¿qué quiere? 80, o sea, los refugiados del Cono Sur, que tenían, por ejemplo, y eso sí lo dice Lucrecia, tenían una formidable práctica de la traducción en sus tierras, ¿no? Argentina, Uruguay, había, y Argentina sobre todo, con el mercado editorial, y había una enorme actividad traductora en Argentina. Llegan, huyen del golpe militar, México los acoge, y estos traductores argentinos desempeñan un papel que no es el mismo, porque no inician cosas, pero que se podría poner en paralelo un poquito con el papel que desempeñan los refugiados españoles en México en los años 40, acogidos por cada. Es decir, hay un montón de editoriales que se crean, hay un montón de actividad de traducción entre 40, 50, 60, llevada a cabo por los refugiados, y tenemos, empezando por siglo XXI, y ahí en el Fondo de Cultura, una enorme actividad de traducción llevada a cabo por los refugiados del Cono Sur, que tenían que tener un medio, o sea, necesitaban comer, ¿me entiendes? Y los otros también. Pero entonces, en México hay escuelas de traducción, o sea, yo no sé cuándo nació Berlitz. Yo cuando llegué a México en el 75 ya existía el ICIT. A lo mejor tú, Georgian, sabes más que yo. Ya existía, ¿no? Porque me acuerdo que organizábamos el encuentro de traductores con Jacobo. Y con Alejandro, y antes con Jacobo Chenchinsky, que fue, ¿no? Pero, pues no había lugar. Había una terminal en cada universidad, terminal traducción. Carreras de idiomas, terminal traducción. Pero no se formaba, estaba la escuela Berlitz, por supuesto, pero pues ¿dónde se formaban traductores? No sé, si ustedes en provincia había muy poquito. Entonces, hay una profesionalización reciente y creo que la investigación está en pañales, pero ahí va creciendo año tras año. Entonces, por eso grandes traductores hubo toda la vida, y hasta los años 70 les puedo asegurar que nadie pasaba por una escuela de traducción. Que esté claro. Y no es porque uno pasa por la escuela de traducción que le sale mejor. Alguien que traduce mal va a traducir mal. O sea, tú puedes, ¿qué quiere decir? Alguien que no tiene mucha capacidad de escritura puede hacer una traducción correcta, pero no va a ser una traducción álgida. Entonces, son cosas que no vas a corregir. En la escuela sí me doy cuenta, porque yo también di clases de práctica. ¿A ti te tocó? No. A Lucrecia le tocó. Puedes tratar de corregir errores de traducción, que siempre los hay cuando ves las traducciones. Tratar de decir, ojo, aquí hay un problema. Yo muchas veces no lo podía resolver, lo resolvían los estudiantes. Poner el dedo en los problemas. Los puedes resolver a veces mejor, unas veces mejor, otras veces peor, pero pues si eres malo, sales un poquito menos malo de la escuela, pero sigues siendo malo. O sea, hay veces no hay remedio, ¿me entiendes? Hay gente que no le sale bien. Y si entras bueno, pues vas a seguir mejor, o sea, vas a salir mejor de la escuela. Pero no les miento, hay veces que no hay remedio. Y ahora en la maestría sí sabemos, creo, porque hay un indicador ahí, con así, que si tú no cumples con el número de recibidos, pues te sacan de todo. Entonces tenemos que cumplir con esas cosas. Pues sabemos escoger mejor, porque a mí toda la vida me impactaron
todo lo que puedes ver a partir de una traducción de calidad. Inteligencia, habilidad, intuición, es impactante, impactante. Les doy un ejemplo. Esta querida, que fue una de las mejores alumnas de la maestría, me acuerdo cuando pasó el examen. No digas lo malo, por favor. Hay un examen de lengua para ver qué tanto saben, porque si no saben nada tampoco. Hay un examen de lengua que no es fácil. Y hay el examen de traducción, ahí pueden utilizar los 42 diccionarios que traen este examen, pero ahora todo por internet. Pues yo me acuerdo, Vero saca una calificación realmente límite en el examen de lengua y se echa la mejor traducción de todos los candidatos de francés. Entonces eso la salvó y ahí te das cuenta, o sea, de gente que tiene sensibilidad lingüística, que va a empezar a acariciar las palabras, que sabe jugar con ellas, que puede cometer 3 enormes contrasentidos y de repente encontrar algo muy sutil en 2 otras partes. Entonces, ¿no? Sí va a entender. Bueno, pues ya me cansé. No es cierto. No me cansé, puedo hablar 2 días, los voy a cansar a ustedes. Entonces, ya está, más bien ustedes. Pues no sé, ¿alguien del público quiere preguntar algo? Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda, es la primera vez que asisto aquí al Círculo, por invitación de Georgia. A mí me había llamado la atención la maestría que tienen ustedes en el colegio, pero siento que son un poco, así se me hizo como muy cerrados, porque en el momento cuando pregunté para poder entrar y todo eso, me dijeron, ¿sabes qué? Se abre hasta dentro de 2 años, algo así. Entonces, cuando pues en la mayor parte de los programas de formación se tiene como una cierta continuidad de por lo menos cada año o algo así. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿por qué son tan estrictos? No es tanto cuestión de ser estrictos como cuestión de capacidad. Somos pocos. Abrir la maestría cada año, los ciclos son de 2 años, pero abrir cada año implica que que tengas la planta docente para asegurar cada año todas las clases, ¿me entiendes? No es tan sencillo, no es porque somos estrictos. Por mí sí, espero, cuando ya esté jubilada, que la maestría se pueda abrir cada año. Pero el colegio funciona muchas veces por ciclos, el doctorado se abre cada 3, la maestría pero economía, la maestría es de 2 años y están abriendo cada año, yo no sé cómo les va a ir. Perdón, interrumpo tanto, me acaban de mandar un mensajito que no se te oye bien, que te acerques más al micrófono. Es que están siguiendo en línea. Y entonces comunican, y entonces tengo que hablar así, bueno. Están siguiendo en línea. Oh, my goodness. Bueno, no, entonces no es cuestión de tanto de estrictos, sino pues así es. Y te digo, así es y sí. Y no hay manera de hacer de otro modo. Por lo pronto, esperemos que de aquí a 5 años sí se pueda acelerar un poquito el ritmo. Pero ahora, por ejemplo, vamos a abrir convocatoria. Pues ya, tiene que salir la semana que entra la nueva convocatoria para la generación 2014-2016, porque todo este rollo de selección y de los exámenes y los expedientes, o sea, se abre en septiembre, se va a cerrar el 1 de febrero, se va a convocar a examen en marzo o abril, se va a corregir abril, se va a convocar a
entrevistas en mayo, pues total, por ahí de junio se sabe, y se empieza el 1 de agosto, o el 2, o el primer lunes de agosto. Entonces, no estricto, el colegio es muy estricto, pero en otras cosas, pero ahí la verdad no es su culpa tanto. Si pudiéramos, lo hacíamos, pero no hay capacidad por ahora. O sea, no sé, lo que opina Georgian, que también acaba de armar una maestría, encontrar a gente capacitada para dar clases. No es tan fácil. Para nivel maestría, ¿me entiendes? Porque hay ciertas exigencias de títulos, de nivel. No por eso son mejores, pero así funciona el sistema, entonces tienes que respetar. Sí, Georgian Weller, sí te apoyo en eso. No es cualquier cosa, es dificilísimo abrir una maestría en estos campos no tradicionales, sobre todo en interpretación. No hay intérpretes en México con maestría casi, que sean docentes. Exacto. O sea, en la Anáhuac son 10 años de experiencia profesional, 5 años de docencia a nivel universitario y una maestría terminada. ¿Para qué les cuento? Acabo yo siendo la titular de la mitad. O sea, muchas veces tenemos que recurrir a personas profesionales que son excelentes, pero que no cumplen con el requisito académico de la maestría terminada, son pasantes, tienen los papeles atorados, y tenemos que poner un titular, además de un maestro de salón, porque si no, no jala, o sea, esto no sale sencillamente. Y lo mismo, estamos abriendo, espero, la tercera generación en enero. Mucha gente dice, ¿por qué no cada semestre? Imposible, o sea, de veras es imposible, más que esto está en pañales, o sea, apenas la primera generación está en el 4º semestre, ahí viene el proceso de titulación. ¿Y quiénes porque es tesis, un examen general de conocimientos, o 120 horas de especialización en México, en el extranjero? Entonces, otra vez, no es nada más el maestro de salón, sino quién va a dirigir, quién va a acompañar a los estudiantes por el proceso de titulación. Y peor tantito, en el caso de la Anáhuac, que es una crítica sana, no es como el colegio donde hay maestros de planta. Ni siquiera yo, que soy la coordinadora, yo no tengo una planta, yo no tengo un puesto. Trabajamos por honorarios. Entonces también tiene un impacto, ya les he dicho, tienen que hacerse de maestros de planta, ¿no? Porque es un problema, no hay ese arraigo en la institución. Y además, en el caso de la interpretación, pues es mucho más lucrativo interpretar que enseñar. Claro. Entonces, los intérpretes, hay muchísimos buenos, muy buenos, y que tienen experiencia docente, pero no quieren una clase el miércoles por la noche porque no pueden salir fuera y les cuesta el chiste 20,000 pesos en una semana. El día de interpretación está a 4,000 pesos. Entonces, por una clase que tienen atorado pierden 20,000 pesos, ¿no? O aunque sean 2 días, son 8,000. Y todos sabemos que no es ir a dar la clase. ¿Con qué materiales, con qué grabaciones, cómo vas a calificar? Hay que cumplir con un montón de cosas en la SEP, que estas canas que están viendo, no es porque sea yo mayor, sino de veras me hicieron parir chayotes, ¿no? Yo tengo muchos años en la SEP, pero continuamente, ¿no? Que ese verbo no se puede poner, tiene que ser un verbo de X. Oye, yo tengo doctorado en lingüística, de verbos sí sé, pero hagan de cuenta, o sea, era una lucha así, pasar por todos los criterios, o sea, para que tenga validez, porque yo entiendo, yo tampoco invertiría mi tiempo y mi dinero en una maestría no reconocida, ¿no? Exacto. Entonces hay que pasar por todo eso, entonces realmente es difícil iniciar estas carreras no tradicionales, a pesar de que el Colegio de México pues sí tiene una larga tradición, pero también se vieron obligados, entre comillas, a cambiar de diplomado a maestría, ¿no? Claro. Para una vez más con CONACYT como el papá de la SEP, ¿no? O sea, lidiar con ellos, sí, lidiar con ellos de veras que es difícil, ¿no? Buenas tardes, yo soy Víctor Gómez.
Puedo preguntar algunos aspectos técnicos, prácticos y técnicos de la maestría. Por favor, algo que no me queda muy claro. Yo soy traductor de oficio y soy licenciado en traducción e interpretación. Por ejemplo, algo que siempre me ha llamado siempre me ha llamado la atención y he tenido la duda, es en el punto número 13, que dice, un ejemplar de la tesis que se presentó para obtener el título de licenciatura, y en su caso de maestría. Por ejemplo, yo me titulé, en mi universidad me titulé por posgrado, un posgrado con Darinka Mangino, con la profesora Darinka Mangino, una profesora de interpretación, y no tengo tesis. Por ejemplo, ¿necesitaría presentar algún trabajo de traducción? ¿Necesitarías presentar algún trabajo escrito de traducción o no? Porque lo que nos importa mucho a nosotros y a los compañeros del CEL, todavía más, es que la gente sepa escribir y argumentar. Por ejemplo, yo tengo traducciones hechas. Tiene que ser un trabajo escrito de, por ejemplo, tal traducción X, Y, Z, o puede ser una traducción, un libro traducido. Pueden ser las dos cosas, y deberían de ser las dos cosas, porque la traducción está bien, ya, tiene acervo como traductor, o sea, ya sabe lo que es la traducción y no sé qué. Necesitamos de alguna manera saber si vas a poder hacer una tesis, porque así son, así es hoy en día, o sea, lo digo de manera un poquito cruda, pero necesitamos saber si vas a poder concluir con la tesis que nos pide CONACYT, es decir, argumentar, citar, escribir a secas. Entonces, escribir lo vamos a ver con la traducción. Claro. Argumentar, a lo mejor, pues si hay otro tipo de trabajo. Si no hay, pues no hay. O sea, primero los exámenes sirven para que la gente vea. O sea, ¿me entiendes? Para que los que vemos, si los exámenes son muy buenos, son muy buenos. Entonces, que tengas o no trabajo argumentado o de investigación, pues hablando contigo se da cuenta de si vas a poder o no vas a poder. O sea, por eso son las entrevistas. Pero algo. Claro. Si tienes tus traducciones bien, y si no tienes traducciones, muchos de los candidatos, pues como no saben traducir, no tienen traducciones, entonces llegan con tesis o con trabajos finales, y también ahí ves cosas, ves muchas cosas, ¿no? De calidad, de investigación, porque el Colmex es así, o sea, tienes que demostrar que sí vas a poder sacar 3 libros de la biblioteca y buscar adentro. Es que no les miento, o sea, de repente he visto en servicio social alumnos que vienen de ciertos centros de idiomas que nunca habían entrado en una biblioteca. Y para nosotros esto sí es muy, o sea, no va a entrar. Alguien que no sabe lo que es una biblioteca o que no tiene un nivel de cultura o que no, que muestra que no va a poder investigar. Investigar, para traducir hay que investigar también, o sea, buscar que algo de curiosidad, que la cabeza se ponga a funcionar, no entrar. No es el perfil, pues. Claro. O sea, no es que, sea más, no, para nada, no es el perfil. Entonces, pero si tienes trabajos publicados, todos. Bueno, no publicados, pero sí, tus traducciones. Sí, mis traducciones. Adelante. Ok, perfecto. Otra pregunta quisiera hacer. Voy a emplear de todo mi savoir-faire para hacerla. Por ejemplo, los costos, por ejemplo, ¿hay algún costo para entrar a la maestría? Ok. La maestría, si entras, ¿sí? Es totalmente gratuita, si entras.
Y es más, te van a dar dinero para comprar un bolillo diario. O 2, más o menos, ¿no? Y puedes comer en la cafetería del colegio por 7 pesos. O sea, ya con eso te puede. Para lo demás no es difícil. O sea, esperemos que para la otra generación tengamos muy buenas noticias de CONACYT, pero las becas por ahora las daba el colegio y entonces pues eran chiquitas, pero se las arreglaron. También es importante decir a ese respecto que se beca a todos los que entran, pero tienen el compromiso de no tener un trabajo, al menos de no estar en nómina en ningún lado, digamos, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimo. Yo también tengo otra de esas preguntas técnicas. Yo soy Ana Lucía de la Madrid. Estoy en proceso de titulación de Letra y Literatura Contemporánea Francesa de la UNAM. Ya cursé el diploma de traducción en el CELE, pero quería entrar a la maestría de traducción del Colmex. Pequeño problema, apenas voy como a la mitad de la tesis. Estoy todavía en este proceso de terminarla de realizar, revisarla y todo eso. Y los tiempos ya para entrar exigen tener título en la mano, ¿no? No. Ah, ok. Título en la mano no, pero o fecha de examen o un papel de tu asesora que nos diga en dónde vas. Mira, tienes, muchacha, hasta fines de enero. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Son 5 meses. O sea, pasarse 2 años sobre una tesis de licenciatura, ya la vida ya no da para estas cosas. ¿Con quién estás haciendo la tesis? Bueno, mi asesor de tesis es Ricardo Ancira. Ah, Ricardo, mira. Colega. Pues dile a Ricardo que se apure. Que te ayude, que te eche la mano. Y ya, Okay. No, digo, o sea, los tiempos son tremendos. Sí. Una maestría, por ejemplo, idealmente CONACYT exige que la gente se titule 6 meses después de acabar la escolaridad. En otras palabras, para una tesis de maestría tendrías 1 año y cacho, porque el 4º semestre casi no hay clase, ¿no? Ya metido en la investigación y lo que estamos haciendo ya para asegurar la tesis es, qué sé yo, al cabo de 1 mes o 2 ya entregas como 10 páginas, porque es una gimnasia escribir. Entonces, pues lo vas haciendo. Porque si no, puedes investigar hasta que tengas 92 años. Siempre te vas a dar cuenta que hay más cosas, ¿me entiendes? Y que siempre habrá un individuo que habrá dicho antes que tú lo que tú querías decir. Entonces, porque la investigación es así, entonces hay que apurarse. Okay. Pero no, con un papel, si tienes fecha o si tienes tu cosa, ¿cómo se llama? En la UNAM tienen una hoja firmada por los lectores, sí, o no sé, algo, la constancia, la mejor, porque la competencia es dura. Okay. Un poquito menos en francés que en inglés, pero es duro. Ok, muchas gracias. Hablando un poco más sobre esta cuestión de lo interdisciplinario, ¿de qué manera trabajan en ese sentido? Porque, bueno, veo, por ejemplo, en el primer semestre, segundo, está llenísimo de materias, veo un poco más de espacio, pero por ejemplo, ¿qué otras facultades hay en maestría, en el colegio? ¿Cómo se trabaja este tema? Muy buena pregunta a la que no tenemos respuesta. Lo ideal sería poder cursar materias opcionales en otros
centros del colegio. Se hizo con el PFT durante un tiempo. Es que el colegio es una institución muy escolarizada, digamos. Entonces tú, por ejemplo, te quieres meter a una materia que da el doctorado en sociología. Y bueno, ¿cómo te va a calificar el profesor de tal clase, igual que los estudiantes de sociología del doctorado o en maestría? ¿Me entiendes? Son un montón de cosas que tenemos todavía que afinar, porque lo ideal sería que además de las materias opcionales que ponemos acá, vayan en historia, en sociología, o en el CEA. Tenemos un centro de estudios de África y Asia maravilloso, con el que yo creo que, o sea, tengo varios años luchando y creo que sí se va a hacer en algún momento. Muchos de los estudiantes que están en japonés o en chino se interesan por la traducción, por supuesto. Y lo que tenemos que armar es una maestría cotutelada entre el CEA y nosotros. Pero esto se necesita un poquito de apertura por todos lados, o sea, que no siempre existe, pero se va a hacer. Entonces, la interdisciplinariedad de la que hablaba Verónica, porque que lo quieres o no, te topas con una lingüística de la lengua, que lo quieras o no, te topas con el análisis del discurso, que lo quieras o no, te topas con una sociología de la traducción, que lo quieras o no, te topas a lo largo de las materias. Y no vas a poder, o sea, la traductología solita, pues tiene que recurrir también a un montón de disciplinas conexas para realmente producir el conocimiento que quiere producir. No es que se absorba. Durante años, es más, todavía en nuestros programas oficiales, tipo CONACYT, PROMEP y no sé qué, pues no hay una sección traducción. Es decir, si le haces clic en lingüística aplicada, vas a encontrar traducción. Se considera todavía la traducción como una rama posible de la lingüística aplicada o de la literatura comparada, o yo creo que hay otra cosa, o sea, o de la lingüística secas, ¿me entiendes? Entonces lo que estamos tratando es que empiece a existir solita, que empieza a afirmarse como disciplina para poder incorporar más allá de la lingüística y la literatura y la historia, también, por ejemplo, la sociología, que nos hace tanta falta, sin ser rollero. Pero si no entiendes cómo circulan los bienes, quiénes son los traductores, cómo se hacen, cuál es el mercado, o sea, ¿me entiendes? Lo puedes entender en 2 patadas, uno cree, el mercado fácil. Cuando uno trabaja en traducción e interpretación, entiendes rápidamente cómo es el mercado. Pero como si tú quieres reflexionar acerca de este mercado, necesitas herramientas, y ahí la lingüística te da algo, pero la sociología te da otra cosa, pero la historia te da otra cosa. Porque lo curioso en la traducción es que siempre estamos traduciendo sobre un tema, no solamente sobre la literatura en sí. Exacto. Podemos estar trabajando textos sobre la psicología o el arte o el género, y si no sabes nada sobre esos temas, estás perdido aún siendo un buen traductor, ¿no? Absolutamente. Y eso es donde veo a veces que los programas como que no toman en cuenta esa parte de la traducción. Mira, en el PFT teníamos una materia que puso Monique, que era de especie de cultura general. Entonces, y allí sí teníamos, recurríamos mucho a los compañeros del CEA. Entonces venía un compañero investigador del CEA a dar un curso en literatura japonesa, otro en la cultura china del siglo V al siglo X, algo así. Otro venía en Medio Oriente, cuarto siglo antes de Cristo o algo así, ¿no? O el Medio Oriente contemporáneo. El problema, y muy bien y muy interesante, y los
compañeros del PFT, bueno, yo me acuerdo que cuando hice esta materia me da una flojera inmensa, yo, porque de repente era, no, como un curso de cultura general que me daba un poquito de flojera, pero muchas veces la gente estaba contenta. No es que tuviera yo esta cultura, pero lo que tenemos que tener nosotros traductores es una especie de cultura general, inmensa, para por lo menos saber a qué puerta tocar. Y ahí sí yo creo que en la formación se puede explicar esto. Mira, pues por eso no podemos tener esta cultura universal que la profesión nos pide. O sea, ¿dónde has visto libros ambulantes, así que diccionarios ambulantes que pueden hablar de todo? Vas aprendiendo tú también, pero por lo menos saber dónde hacer toc-toc, porque yo no conozco programas que puedan suplir esta necesidad formidable de tienes que traducir sobre el ozono. Pues, ¿qué le vas a hacer? En el colegio no te van a hablar del ozono, ¿no? O del HDO. Pues primero por internet ya podemos tener, y después pues buscas a alguien que tenga la gentileza de dedicarte media hora y le haces preguntas. Yo no veo ninguna escuela que pueda suplir esto. O sea, traducir es traducir palabras de los otros, entonces, ¿no? Entonces, interdisciplinaridad en pensamiento, en cierto tipo de formación, claro, en ciencias sociales, digamos, ¿no? Lo que podamos enseñar y lo que sabemos un poquito. Y te das cuenta que lo vas usando en tu trabajo de investigación. Bueno, y unos se siguen aquí, allá o acuya, o sea, la maestría les da una buena formación inicial como para poder seguir en doctorado en múltiples otros ámbitos, o sea, estamos más bien pensando en trayectorias académicas, ¿viste? Pero esta formación monumental, universal que exige la traducción, pues creo que uno se va formando sobre la marcha, o sea, ¿no? Tú tienes que traducir un texto sobre Mesopotamia. Bueno, en el colegio había un especialista que ya se jubiló, pero pues, ¿no? O la China del siglo XII, bueno, ¿no? Trata de ver quién sabe de esto. Porque no me imagino un programa que te puede dar una cultura general que vaya más allá de Wikipedia. O sea, afortunadamente el Wikipedia ya te da pistas por dónde buscar, ¿me entiendes? Es cierto, parece ser que hay menos errores en Wikipedia que en la enciclopedia británica. Uno cree que la enciclopedia de las que se hacían antes estaban perfectas. Leí todo un artículo en Le Monde que Wikipedia, objetivamente, empezaron a contar los errores, tiene menos que la británica, que ya va a desaparecer, supongo, que el Wikipedia está haciendo ya. Bueno, pero Wikipedia, si no hay que creer todo, te va a decir, por aquí se puede buscar y tratar de ver en México quién se especializa en eso. Los amigos tú conoces. La verdad, tenemos un oficio muy artesanal, o sea, el internet te da mucho, pero tocar puertas. Creo que hablar con gente sirve mucho. Todos lo hemos hecho. Oye, ¿cómo tú sabes, conoces a alguien que sabe de esto? ¿Qué entiendes tú por fulano? Entonces, interdisciplinariedad en el sentido de la formación del traductor, en la formación cultural del traductor, ¿no? Es un poquito tu pregunta. No, creo que este papel no cumplimos, pero no sé quién lo podría cumplir, así como formación general. Pero en la investigación un poquito, en este sentido. Hola a todos, yo soy Lucrecia. Tengo una pregunta
Antes de la pregunta, un saludo a los que están viendo en línea. Ahora está un montón de gente siguiendo en línea. Está Gaby Boylan con sus alumnos desde Coatzacoalcos y así varias personas. Una pregunta para Vero y para Nayeli. Me gustaría que platicaran de manera un poquito más puntual de qué manera haber estado en esta maestría les ha contribuido a su práctica profesional. Bueno, pues ya un poco hablamos de eso. Para mí, como dije, lo más importante es esta conjunción de disciplinas, de perspectivas, ¿no? Que me permitió abrir como un panorama muy amplio para, pues relacionado con lo de la cultura general, ¿no? Para poder acercarme a diferentes tipos de textos y poder decir por dónde le busco, por dónde, cómo lo puedo abordar. En ese sentido, bueno, como traductora me sirvió, y también porque yo tengo muchísimo tiempo de experiencia, de trabajo en el área editorial como correctora y como editora. Me dio muchísimas herramientas, no solamente para mi vida académica, que también eso ya lo dije un poquito, pero me dio muchísimas herramientas para acercarme a cualquier tipo de texto y poder, pues poder como buscar las claves del texto, ¿no? Poder saber cómo puedo encontrar cuáles son las líneas más importantes, desde dónde partir, tanto para editar como para traducir, como para revisar traducciones, que es algo que yo hago mucho por el tipo de ámbito en el que trabajo. Me toca mucho revisar las traducciones de otros, ¿no? Y entonces creo que también me dio un acervo reflexivo sobre la práctica traductora suficiente para respetar el trabajo de otros y al mismo tiempo poder decir, esto sí se puede mejorar, o quizá no, el traductor original del texto no tenía tal o tal herramienta. Entonces, pues yo insisto en lo de la multidisciplinariedad. Ya lo pude decir de una sola palabra, de una sola vez. Insisto en eso porque creo que es la herramienta más importante para todos los que nos dedicamos desde cualquier punto de vista, desde cualquier perspectiva, a algo relacionado con textos, no solamente para el traductor, sino para el editor, para el corrector y para el que trabaja en los medios. Y creo que eso es lo que fundamentalmente yo recibí de la maestría, además, por supuesto, de este acercamiento tan fuerte con la parte lingüística, que a mí personalmente me hizo descubrir que realmente yo lo que quería era ser lingüística, ¿no? Además de la parte de traductora laboral, ¿no? Sí, bueno, a mí también cómo ver el trabajo de traducción, o sea, sí pensar que en este proceso de producción de textos, la traducción es un eslabón, y posicionarte como agente cultural. Tú quieres hacer algo con el texto, te piden o escoges, quieres resaltar algo y puedes también argumentar mejor tus propias decisiones en función de todas las herramientas que vas adquiriendo a propósito de la traducción, ¿no? Creo que fundamentalmente es como la reflexión sobre tu propia práctica. Sí me quedo con este comentario de no necesariamente una formación te hace mejor traductor, o sea, la práctica y la sensibilidad del texto pues vendrán, más bien el trabajo sobre el texto serán pues algo particular, ¿no? Me imagino que como, no sé, el pintor puede tener técnica o no tener técnica, pero quién sabe cómo exprese también o qué quiere hacer, ¿no? Entonces, no sé, es un oficio, hay que conocer sus herramientas de trabajo, pero pues ya que hagas con eso va a depender de muchos factores. Sí, yo sí los invito a la maestría, sí, son 2 años pesados, súper fuertes de trabajo, de exigencia, pero como cualquier formación, te transforma, ¿no? Si no, no te forma. Entonces, yo sí. Porque hay más fiestas en el infierno. No sé, bueno. Daniel. Yo te tengo una pregunta a ti, Lucrecia.
¿Tú qué enseñanza sacaste del PFT? Pero creo que el PFT era distinto que lo de la maestría. Un poquito ya lo perfilaste. Me parece que el PFT gozaba de una, no sé, como del beneficio de estar en tierra de nadie, quizá no estar sujeto a nadie, como no recibía dinero ni órdenes de ningún lado, era bastante más laxo, era como una burbuja bastante protegida. Entonces, no sé si sirva esa experiencia para reflejar lo que es ahora la maestría, ¿no? O sea, creo que como esquema formativo es distinto. A mí no sé, también es como un caso quizá no atípico. Yo ya trabajaba antes y luego entré ahí al PFT y renegué mucho, como sabes, pero quizá lo que hace es que, como dicen Nayeli, toda la formación, sea en la escuela o por fuera, te transforma, te abre el horizonte y te hace ver otras cosas del mundo que no te imaginabas. Yo creo que para mí eso fue el PFT y los compañeros, que ni qué. O sea, el grupo que tuvimos y todo lo que hemos hecho después de ahí juntos, seguir todos en el ejercicio de la traducción, como lo que fue como grupo y conocer colegas, digo, que estés tú ahorita aquí, pues es producto de eso. Entonces, sobre todo eso agradezco, la parte de los colegas. Fue un grupo lindísimo, el grupo de Lucrecia, es cierto, pero la mayoría de los grupos así conservan lazos muy fuertes, ¿no? Pero sí fue un grupo bien lindo. ¿Alguien más quiere añadir algo, preguntar algo más o vamos, no sé, incluso las mismas ponentes o vamos dándole término a la sesión? Una última pregunta también para Nayeli. Ibero. Yo también les quiero hacer la pregunta, no tanto en el ámbito profesional, pero por ejemplo a mí lo que me motiva mucho de esta maestría es en realidad el amor por la traducción, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes cómo cambió su vida interior gracias a esta maestría? ¿En qué las enriqueció? Por ejemplo, ¿cómo cambió pues su perspectiva interna gracias a esta maestría? Pues yo creo que sí es un camino sin retorno. Es como que abrirte los ojos, entonces ya no puedes no ver, ¿no? De pronto ves todo. Bueno, digo, estoy exagerando, pero quiero decir, a mí eso fue lo que me gustó, me sorprendió. Yo en verdad entré pensando en el oficio como algo más bien técnico. Y lo que descubrí fue absolutamente algo más allá, ¿no? Y porque eso implica el oficio, ¿no? O sea, finalmente la traducción había sido parte de mi práctica profesional durante mucho tiempo, pero nunca la había pensado desde el lugar que merece tener, ¿no? Claro. Entonces, militar un poco como desde este lugar del el traductor es un agente cultural y bueno, pues a mí eso me gustó muchísimo. Gracias. Pues sí, creo que le quita lo neutro a muchas cosas, ¿no? Que, sobre todo esta visión que tenemos a veces de que la traducción es un vehículo solamente, igual que se tiene sobre la lengua, ¿no? O que se tenía antes sobre la lengua, como si estuviera por un lado el pensamiento o el texto original y después como el resultado, pero lo que está en medio es solamente un vehículo y no es así, como dice Nayeli, es un agente discursivo muy importante, el que presta su voz, ¿no? Porque así como el intérprete en la oralidad presta su voz, también el que traduce texto escrito está prestando sus palabras para referir un texto. Entonces creo que sí, le quita la neutralidad. Y además algo que quería decir un poco relacionado con esto es que
como tú siempre nos dijiste, pero no lo has dicho esta vez, y es importante, cuando uno está traduciendo, cuando uno tiene que entregar un texto que está traduciendo, que le encargaron, no tiene tiempo y jamás te vas a poner a ver, como vimos en tal clase, o sea, porque no hay tiempo, porque además no es funcional, porque estás apelando más bien a tu conocimiento intuitivo como hablante, etcétera. Pero lo que sí se te queda es después la crítica, ¿no? Tienes una capacidad de autocrítica mayor para poder decir, creo que aquí no lo resolví de la mejor manera, o esta vez ya entendí cómo pasar tal cosa, ¿no? Entonces, creo que sí es más en la capacidad reflexiva que se amplía respecto del fenómeno traducción, y que después uno como que lo empieza a ver ya en todos lados, y ya ves, no sé, la pintura como traducción de algo. Entonces, y sí, pues quitarle lo neutro solamente. Yo nada más quiero agregar algo que quizás sirva de conclusión, pensando un poquito en lo que dijeron las dos. Hay otra cosa que no dije aquí, que siempre les digo, porque uno va chocheando y repite las mismas cosas de una generación a otra. Uno traduce, o sea, yo también fui, más bien no traduzco tanto, pero de repente este año volví a traducir. Uno tiene una práctica como traductora y otra práctica como investigadora, y no es lo mismo. Uno como traductor ha incorporado, yo me acuerdo de las clases que me dieron en el PFT cuando yo llegué a México como traductora del ruso al francés. Yo no hablaba muy mal español, entré por suerte al PFT, donde aprendí realmente español y a trabajar al español, y empecé a trabajar no tan mal al español. Pero yo me acuerdo que uno va incorporando ciertos hábitos. Pasas por la escuela y sí te da ciertos mecanismos de traducción desde el punto de vista técnico, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en mi caso, que venía de Francia, ojo con los galicismos. Entonces yo veía galicismos por todos lados. Entonces luego acabas traduciendo cosas pensando que tienes que buscar las cosas más rebuscadas para que no suene a francés, cuando se manejan estos giros, entraron en la lengua, no son galicistas, y tú dices, no, para que no suene ni huela a francés, ¿no? Entonces vas buscando así, y total, nadie escribe así como tú, traduciendo, rebuscando cosas complicadísimas. Pero la otra cosa, y eso lo mencionó Verónica, y de alguna manera Nayeli también, por ejemplo, para retomar el ejemplo de la maestría y la investigación, lo que aprendes en la maestría es no solo a traducir, y cuando traduces tienes que tener una actitud valorativa. Eso está mejor que eso, ¿no? En las soluciones que vas buscando para adecuarte al texto de partida y adaptarte al texto de llegada, vas toreando así y hay soluciones que son mejores que otras, y obviamente en este nivel hay gente que no sabe traducir, hay traducciones que tú haces muy mal, a veces te vuelves a ver traducciones que hiciste hace 10 años y tú dices, más goodness, ¿por qué traduje esto así? No tiene ningún significado, o sea, no te das cuenta, traduces así. Bueno, cuando ya empecé a traducir con la máquina de escribir, después llegó la computadora y estás traduciendo más o menos así. Entonces apenas si ves lo que está en la pantalla, vuelves a leer 5 veces igual, ¿por qué pasa? Las interferencias se cuelan de todos modos, pero tú traduces con todo lo que sabes, y uno acaba sabiendo un poquito de este tema, pero no por eso aplicas forzosamente todo lo que sabes. O sea, más bien te lleva Berman habla de pulsión traductora, te lleva cierta cosa contra la que no puedes muchas veces nada, ¿no? Sabes, y entonces lo usas un poquito lo que sabes, pero finalmente hay un yo en ti que está traduciendo, creo. Sea lo que sea que traduzcas. Y la otra cosa es muy cierto, o sea, después de pasar por la maestría, Verónica, que corrige
y corregía traducciones del fondo antes de entrar y lo sigue haciendo una vez fuera, salió hace algunos años ya, pues no ves las traducciones con el mismo ojo. Eso sí es muy cierto. Sabes, al salir de la maestría, por ejemplo, que puede haber 5 buenas traducciones. No hay una sola. O sea, se te va el dogmatismo. Eso sí tratamos de hacer, que se te vaya el dogmatismo para afuera. Puede haber 5 buenas y puede haber 18 malas. O sea, creo que hay más malas traducciones que buenas porque traducir es muy difícil. Y que todo el mundo se inventa traductor cuando de repente. Pero puede haber varias traducciones y por lo menos, pues cuando ella corrige los textos, según entendí lo que acabas de decir, pues no tachas todo así, o sea, eres como que más benevolente con el traductor también. Porque lo primero que decimos cuando retraducimos, por ejemplo, un texto ya traducido, y uno trabaja con el texto ya traducido, te pide una nueva traducción de algo. Y lo primero, y ves, y lo primero que dices, ¿cómo tradujeron, carajo? Qué mal traducido esto. Nuestra primera reacción es, qué mal traducido está. Y pregunte a la gente no habla de traducción salvo cuando está mal traducido. Y en 80% de los casos va a decir, híjole, estaba tan mal la traducción que no entendí nada. La traducción tiene la culpa una vez más. Cuando está bien traducido nadie dice nada. Claro. Nadie va a hablar de la traducción porque está bien. Entonces ni siquiera se van a dar cuenta que leen una traducción cuando leen una traducción. Entonces yo creo que sí, el paso por una reflexión sobre la lengua de partida, la lengua de llegada, el texto de partida, el texto de llegada, sobre el proceso, comparando varias traducciones de un mismo texto, te vuelve más comprensivo. Creo que te vuelve más culto y creo que te vuelve más inteligente, porque más abierto, mejor lector y más tolerante. Bueno. Porque lo que está como en el fondo de esa idea romántica que dijiste es como la idea de fidelidad, ¿no? Así que cualquier persona que habla de traducción siempre dice, es que no es fiel, ¿no? Y entonces creo que lo primero que te quitan así a martillazos todo el primer semestre es primero el término y luego el concepto de fidelidad como algo deseable o ni siquiera como algo esperable, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Y bueno, un poco relacionado con eso y con lo que decía hace rato de que de repente empiezas a ver como el fenómeno en otras cosas, como decía Jacobson en su artículo clásico sobre los aspectos lingüísticos de la traducción, él define 3 tipos de traducción. Una es la interlingüística, ¿no? Que es la traducción como de la que todos hablamos, pero también hay una que es la intersemiótica, que es de un código a otro, ¿no? Y entonces a mí me dejó mucho, a mí me gusta mucho el cine, y me dejó mucho, por ejemplo, la reflexión sobre la relación que hay entre un original y un texto traducido y dejar de ver un poco ese concepto de fidelidad como lo más deseable para una traducción. Me pasó lo mismo un poco con la traducción, entre comillas, de libros a películas o los remakes de películas viejas que se hacen y que como que siempre la primera impresión que tiene uno como cinéfilo es que no respetó el libro o es que no respetó a la otra película. Claro, cuando es imposible. ¿Por qué cambió tal cosa si estaba muy bien dicho? Pues bueno, una de las cosas que creo que aprendimos en la maestría con muchos ejemplos es que cada época requiere sus traducciones, sus versiones diferentes de cosas que otras épocas ya tuvieron, ¿no? Y si se realiza una nueva traducción de un texto, tanto como si se realiza una nueva película de una que ya se había hecho o una nueva película respecto de un libro clásico, siempre va a perfilar cosas diferentes. Y bueno, yo creo que tiene que ver con esto que decías, de ser más benevolente, ser más abierto en el sentido de no esperar una y única traducción, así solamente hay una posible y una correcta, ¿no? Sí, perdón, es como, yo recuerdo el ejemplo de lo que las 3 están diciendo, Guerra y Paz, por ejemplo, con cómo ha sido maltratada, criticada, vapuleada
vilipendiada y todo lo que acabe en ada. Guerra y Paz. Y por ejemplo, con esta nueva edición, la edición, bueno, no tan nueva, la edición Muchnik, Lidia Kruper, por ejemplo, digo que fue, para mi punto de vista, una revolución no una revolución, pero una manera diferente de ver Guerra y Paz, lo que mencionaba ahorita Vero, cómo se traducía antes, ¿sí? ¿Qué estaba pasando el mundo antes? ¿Por qué no puede haber esa fidelidad tonta muchas veces que pedimos a gritos, ¿no? Lectores, traductores, editores, que decimos, si es que aquí dice esto, ¿por qué acá no? ¿No? Y por ejemplo, a mí esta de Guerra y Paz de Lidia Kruper me vino a llevar a la misma conclusión de ustedes, que porque la traducción me parece es de 2004, creo, 2005, digo de nuestros tiempos, ¿sí? Relativamente 7 años, y cambia mucho, por ejemplo, de otras, digo, claro, las que nos venían importadas de Francia, usted lo sabe, creo, mejor. Y pues sí, yo creo que es muy bueno, pues rompemos con ese ideal de fidelidad, tiene que ser así, cuadrado, cuando es realmente algo triste que a veces ensucia mucho la traducción, digo, desde mi punto, a veces, ¿no? O sea, sin salirnos de los patrones de trabajar bien, claro, o sea, tampoco vamos a decir, sí, no, pues para mí quiere decir esto y se acabó, ¿no? Claro. Gracias, era todo. Bueno, nomás quiero agradecerles antes que cerremos la sesión, muchísimas gracias, me gustó mucho escuchar todo lo que platicaron de la maestría, ojalá sirva como una invitación para que muchos metan su solicitud, se animen a acercarse a la maestría, que conozcan todos estos trabajos de investigación que han hecho, de todo ese espectro que platicaste, que en realidad para los años que lleva la maestría son muchísimas las tesis que han salido, trabajos muy interesantes. Una invitación a que cuando haya una tesis y si está la tesista dispuesta, pues que se haga la invitación pública para que asistan la gente a que la escuche y eso también. Y pues muchísimas gracias, muy, muy padre. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Pensaba que íbamos a ser 3 gentes. La ocupación de los maestros, yo creo que da mucho miedo a mucha gente del sur. Llegamos rapidísimo con Verónica, me parece que el Zócalo es absolutamente transitable, y pensaba que nadie iba a llegar y finalmente, pues ustedes tienen buen poder de convocatoria y felicito al Círculo de Traductores esta difusión porque se ve que pues se llena cada sesión así, ¿no? ¿O no? Varía. Porque pues yo estoy muy agradablemente sorprendida, pensábamos realmente que, pues a lo mejor, yo decía, nosotras no podemos faltar, a lo mejor van a ser 3, pero nosotras no podemos faltar, y es que la gente no sabe, la imagen que tienen del centro es como si fuera guerra civil aquí abajo, no es cierto, el metro no había nadie, o sea, está de lo más cómodo. Bueno, entonces les agradezco mucho, así, de plano. Bueno, porque hoy está muy relax, ¿Estamos en paz? ¿O estamos preparando la guerra de nuevo? ¿Quién sabe? Bueno, pero muchísimas gracias a ustedes por estar y por tener la posibilidad de intercambiar con ustedes y conocerlos. Todavía no sale la convocatoria, esto no fue un comercial, el comercial lo hicieron las chavas, creo que la convocatoria sale dentro de una semana, 10 días, entonces yo creo que dentro de 15 días, 3 semanas, pueden abrir la página del colegio y allí estará.
Eso espero, porque si no sale va a ser terrible. Bueno, gracias. Ok, pues para cerrar la charla quiero hacer entrega de una constancia. Esta vez será a Daniel en representación de las otras dos ponentes, después les damos las suyas, porque la única que tuvimos a tiempo fue esta, porque bueno, nos faltaban realmente los nombres de las otras dos ponentes. Entonces, la quiero leer. El Círculo de Traductores, el Centro Cultural de España y 17, Instituto de Estudios Críticos, otorgan la presente constancia a Daniel Zaslavsky Rabinovich, bueno, whatever. Perdón, por la charla La Maestría en Traducción del Colegio de México, que ofreció de manera generosa y solidaria a la comunidad en el ánimo de socializar el conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, muchas gracias, Daniel. Bueno, yo quiero decir ahí fuera de… me pasa el micrófono, lo quería decir, que estoy realmente muy agradecida y muy admirada por el trabajo que están haciendo ustedes, el Círculo de Traductores. Yo me acuerdo, pues, no hace 20 años, ¿cuándo fue? 15 años, o bueno, cuando nos conocimos con Lucrecia como alumna y estaban todo este grupo de jóvenes muy entusiastas, buenos y no sé qué. Y Lucrecia, nosotros fuimos fundadores de la primera asociación de traductores de México, la Asociación de Traductores Profesionales. Y Lucre, con su ímpetu de siempre, decía, oye Daniel, ¿pero qué pasó con la ATP? Pues le decía, pues yo creo que la ATP se murió, o sea, yo creo que se está muriendo, o yo creo que se murió. Un día le decía que se estaba muriendo, el otro día que estaba muerta. Pero bueno, pero nunca volvió a vivir. Yo les decía, bueno, a ustedes les toca, a los jóvenes, tomar el relevo para, sin hacer una asociación. Lo nuestro fue un poquito una asociación sindical, en defensa de los derechos del traductor, que en México en el 78, 80 no había nada. Bueno, y todo el grupo del PFT fundamos la asociación. Pero lo que me encanta de ustedes, del círculo, me parece que están realizando una labor gigantesca de difusión para que la traducción esté a la orden del día en muchas computadoras, en muchos correos. Están difundiendo, o sea, es más, nosotros somos los que los que tenemos la culpa, porque no les mandamos a veces la información que ellos podrían difundir, pero pues toda esta nueva tecnología, y yo sí siento, por más que uno tiene todavía muchas pilas, pero siento que esta era tecnológica de difusión, de oficio traductor, por ejemplo, lo tenían que hacer jóvenes, con los viejos que somos, pero esta idea genial fue de los jóvenes. Entonces, la labor de difusión de ustedes, del círculo, esas reuniones, pues me parece magnífico. Entonces, los quiero felicitar realmente públicamente por toda esta labor, que más se habla de la traducción, pues mejor va a vivir el traductor. O sea, ahí hay realmente, y más academia va a tener la traducción también, porque una chica de licenciatura dijo en una tesis que no era mala, pero no era muy buena, del Anglo, me acuerdo, una tesis de Puebla que me mandaron de licenciatura. Pero la chica dijo una cosa muy cierta en México. México hace 20 años realmente un relajo total. O sea, no había estatus de traductor, el traductor sigue peleando sus derechos, no sé qué. Y ella decía, esta chica, mientras la traducción no entra a la academia, el traductor va a seguir igual. Y estamos viendo ahora, o sea, la academia y la práctica profesional del traductor no son enemigos. Se pueden complementar y ayudar, no de manera a veces directa, pero creo que no hay uno sin el otro. Entonces, pues bravo al Círculo por conseguir este espacio, por organizar, y a Lucrecia y a Claudia y a Marianela, que no está ahí, y a Nacheli, que está ahora con el Círculo. O sea, muy buen trabajo.
Pues muchas gracias por las felicitaciones, y en este espíritu de difusión, de divulgación, vamos a seguir todavía a octubre y noviembre de este año con el ciclo de charlas acerca de opciones de formación profesional. En octubre, el miércoles 9 de octubre, se van a presentar los programas de traducción que hay en el CELE, que también son muy interesantes. Y el 5 de noviembre, por ocasión excepcional, la charla de noviembre será en martes, no en miércoles, por cuestiones internas de programación. Va a venir Catherine Silver de Banff, y va a presentar, de Banff en Canadá, del centro de Banff, y va a venir a presentar las opciones de residencias de traducción que hay en Banff. Ojalá que asista muchísima gente a esa charla, porque son alternativas excelentes las que brinda Banff. Y con eso cerraríamos las charlas de este año. El año entrante vamos a tener charlas que tienen que ver más bien con las cuestiones gremiales, el tarifario ideal y el tarifario real, y la elaboración de un contrato ideal de traducción. Esto en su momento anunciaremos las fechas, la sede, todo. Quisiera además comentarles, bueno, el Círculo de Traductores tuvo como semilla, como simiente en realidad el libro de oficio traductor. Si a alguien le interesa, traemos 2 ejemplares para su venta. Y la otra cosa que les quería comentar es que si alguno de ustedes todavía no está incluido en nuestro banco de datos, que por favor se acerque conmigo o con cualquiera de nosotras para pasarnos sus correos electrónicos, y así podamos hacerles llegar los correos informativos que se envían regularmente desde el Círculo. Otra vez, muchas gracias por su asistencia, gracias al Centro Cultural de España, a 17, a nuestras ponentes sobre todo, y bueno, a ustedes por seguir haciendo posible la existencia del Círculo. Gracias y buenas noches.